Hola, que Dios te bendiga. Estamos llegando a la última lección de esta serie, Los Nombres de Dios. Espero que hayas aprendido mucho del carácter de Dios a través de los nombres con que Él se revela en el Antiguo Testamento. La lección número 12 y el último nombre que estaremos estudiando es El Olam. La base bíblica, Génesis 21:33. Abraham plantó un árbol de tamarisco en Berseba y en ese lugar invocó el nombre del Señor, el Dios eterno, El Olam. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por este hermoso día, gracias por la vida que nos das, por la oportunidad de acercarnos a tu presencia. Gracias porque nos has permitido conocerte a lo largo de esta serie por los nombres con que tú te revelas en el Antiguo Testamento. Permite que este tema también sea de bendición y que podamos conocer más de quién eres tú, de tu trato con nosotros y nuestra relación contigo pueda crecer. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Génesis 21 nos relata un conflicto que se da entre Abimelec, rey de Gerar, y Abraham. Lo que está en disputa es un pozo. Un pozo. Ahora, quizás nosotros pudiéramos decir, tanto pleito por un pozo, pero es que era algo realmente importante. En la página 25 de tu manual hay una imagen que representa, ¿no?, un pozo de agua en medio del desierto. Y es que realmente Canaán, donde Abraham vivía, era un lugar seco, desértico. No había abundancia de ríos, de fuentes de agua. No había tiendas donde pudieras ir a comprar agua. No podías llamar por teléfono y pedir una pipa. No había agua. Entonces, conseguir un pozo de agua era algo fundamental. Este líquido era preciado, era muy precioso el agua para poder sobrevivir. De hecho, culturalmente hablando, en las tierras desocupadas, la posesión de los pozos daba derecho de propiedad sobre la tierra misma. Eso sin contar que Abraham tenía multitud de rebaños. Era un hombre al que Dios había bendecido mucho, tenía ovejas, animales y demás, y necesitaba agua para alimentarlos y que no se murieran de sed en el desierto. El pozo era algo importante, entonces por eso la disputa. Entonces llegan a hablar Abraham y Abimelec. Lo primero que Abimelec le dice es: yo sé que el Señor está contigo en todo lo que haces. Génesis 21:22. Abimelec reconoce la bendición especial de Dios sobre Abraham y tiene la iniciativa para crear una alianza de paz. Vamos a hacer un tratado, vamos a hacer una alianza. No nos vamos a afectar, no nos vamos a lastimar, no nos vamos a atacar mutuamente. Vamos a hacer un acuerdo donde yo Abimelec, reconozco que este pozo de agua te pertenece a ti, Abraham, legítimamente, y vamos a sellar este acuerdo por medio de un pacto mutuo. El encuentro entonces entre Abimelec y Abraham se salda con un pacto, un compromiso sellado que legalmente daba testimonio de que el pozo le pertenecía a Abraham. Cuando se cierra este exitoso trato, lo que Abraham hace es que planta un árbol de tamarisco e inmediatamente invoca el nombre del Señor, El Olam. ¿Por qué cuando le ceden legalmente el pozo? ¿Por qué cuando reconocen legalmente que ese pozo le pertenecía a Abraham, planta un árbol de tamarisco? ¿Y por qué usa en específico el nombre El Olam? ¿Por qué? Es muy interesante. Dice el comentario Enduring Word: Abraham hizo algo que miraba décadas y generaciones hacia adelante. Un árbol de tamarisco requería un largo tiempo para crecer, pero Abraham sabía, Abraham creía, Abraham estaba seguro de que Dios les había prometido la tierra a él y a sus descendientes para siempre.
Este era el primer asentamiento que Abraham tenía en la tierra de Canaán. Era lo primero que le pertenecía en la tierra de Canaán. Fue la primicia, fue lo primero. Y Abraham reconoció que ese pozo era la primicia del cumplimiento de la promesa. Abraham creía, estaba seguro que Dios le daría esa tierra a él y a su descendencia. Plantó un árbol que se iba a tardar años y años en crecer, pero Abraham lo plantó creyendo que sus generaciones lo verían. Abraham miró hacia adelante en fe y creyó que en su debido tiempo Dios cumpliría su promesa porque era el Dios eterno, el Olam. Primera pregunta. En tus palabras explica por qué la eternidad de Dios se relaciona con el cumplimiento de sus promesas. Dios eterno. El nombre El Olam se compone de dos palabras en hebreo. El significa Dios en su sentido más general. Olam significa eterno. El Olam se traduce como Dios eterno. Con este título, la Biblia reconoce y proclama la eternidad de Dios. El Olam proclama y declara que la presencia de Dios, que la gracia de Dios, que el favor de Dios, el poder de Dios no están limitadas al tiempo cronológico, al tiempo cronos del ser humano. La página 25 hay una imagen de un reloj de arena. Es un reloj que muestra de una manera muy gráfica lo que es el tiempo para el ser humano. Algo que corre, que avanza, que no se puede detener, algo que todos tenemos limitado, pero Dios no. Él es eterno. Él no está limitado al tiempo, su presencia, su gracia no están limitadas al tiempo. Y la Biblia da testimonio de eso en varios pasajes. Por ejemplo, Salmo 91 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que nacieran los montes, antes de que la tierra y el mundo fuera formada, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. De generación, mis padres, mis abuelos, mis hijos, mis nietos, de generación a generación, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. No depende del tiempo. Salmo 93, 2. Tu reino ha existido siempre. Tú existes desde la eternidad. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es en el presente, que era en el pasado, que ha de venir en el futuro. El que es y que era y que ha de venir. Cuando la Biblia menciona que Dios es eterno, se refiere a la eternidad, la trascendencia, la permanencia inamovible de Dios ante los conflictos de la historia universal. Dios es eterno, Dios trasciende el tiempo, Dios trasciende las épocas, Dios trasciende los siglos, Dios permanece siendo el mismo, tiene el mismo poder porque su reino ha existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios era antes de que el tiempo fuese, Dios es en la actualidad, Dios continuará siendo, aun cuando el tiempo del universo llegara a su fin, Dios es. Es el eterno Dios en quien creyentes auténticos confiaron en el pasado. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de David. Es el Dios de Elías, de Isaías. Es el Dios de Pablo, de Pedro. Es el Dios en el que confiamos en el presente, tú y yo.
Es el Dios que confiarán los creyentes íntegros en el futuro, mis hijos, mis nietos, tus nietos, hasta que Cristo venga. Es el mismo Dios de generación a generación. ¡Wow! El Olam, el Dios eterno. Creo que como Abraham tenemos que abrazar a el Olam en nuestras vidas. No solo es un concepto teológico, sí, Dios es eterno, Dios trasciende el tiempo, para Dios el tiempo no pasa igual que para nosotros, no. El Olam tiene una implicación fuerte en mi manera en que yo entiendo la vida, en que yo afronto la vida. Tiene que cambiar mi perspectiva respecto a mi pasado, presente y futuro. Pensar en un Dios eterno. Quiero dejarte algunas ideas. Primero, Dios tiene el control. Cuando vemos las noticias nos podemos sentir alarmados. Hay violencia, hay guerras, hay hambre, hay caos. Realmente es prender las noticias o abrir una página de noticias en internet y ahorita, en este momento que estoy grabando la clase, hay una guerra entre Israel y Gaza. Hay violencia de narcotráfico en Michoacán. Son las noticias del día a día. Hay hambre, hay caos. Y cuando nos damos cuenta de lo que sucede en el mundo, nos podemos sentir llenos de ansiedad. Es normal, es natural. Y nos llenamos de ansiedad en el futuro. Pero debemos de confiar que Dios es el Olam, Dios eterno. Él permanece inconmovible. Que no es lo mismo que impasible. No quiere decir que esté pasando todo esto en la historia y Dios esté cruzado de brazos. No, inconmovible quiere decir que Él sigue teniendo en sus manos el control. Él es eterno, poderoso, justo, fiel. Él es el Señor de la historia. El pasado, el presente, el futuro están en sus manos. Nuestro Padre tiene el control. Tu Dios, mi Dios, tiene el control de la eternidad. Segundo, puedo confiar en sus promesas. Abraham adoró a Dios porque recibió la primicia de su promesa. Abraham recibió el pozo, selló el trato del pozo y Abraham adoró a Dios. El Olam, te adoro, te bendigo, Dios que cumple su promesa, porque ese pozo representaba el cumplimiento de las promesas de Dios para su vida, pero también para su descendencia. No solo era lo que pasaba en ese momento en la vida de Abraham. Recuerda, el árbol de tamarisco tardaba años en crecer. Ese árbol era para sus generaciones. Abraham creía en el cumplimiento de las promesas de Dios. El Dios eterno cumplirá sus promesas a tu vida, todas y cada una de ellas. Dios cumplirá sus promesas. Creerlo, así como Abraham, tenemos que creer. ¿Qué promesas te ha hecho Dios? Déjame decirte que Él las cumplirá todas y cada una de esas promesas. Dios cumplirá sus promesas en tu vida, pero también en la vida de tus hijos, de tus nietos, generaciones de aquí en adelante, hasta que Él venga. Dios seguirá siendo fiel porque Él es un Dios eterno. También tengo que entender que el tiempo de Dios es perfecto. Él es un Dios eterno, no tiene prisa, no está limitado por el tiempo cronos humano. En la Biblia se habla de dos tiempos, o más bien hay dos palabras que se pueden traducir como tiempo: cronos y kairos. Cronos es el tiempo humano del reloj, de las horas, de los minutos. Ahorita son las 12:21, no sé qué hora sea cuando estás tú estudiando esta lección. Ese es el tiempo cronos. Hoy estamos a 25 de noviembre del 2023. Hoy estamos a 4 de febrero del 2024. Fechas, ese es nuestro cronos. El día tiene 24 horas, el año tiene 365 días. Es nuestro cronos y estamos limitados al cronos. Nuestro día tiene 24 horas. Nuestro tiempo pasa así, la vida se nos va así. Ese es el cronos humano.
pero recuerda que Dios es eterno. Dios trasciende el tiempo. Dios no tiene prisa. Dios no corre. Dios tiene un kairos. La palabra kairos habla más bien de tiempo correcto. Dios es eterno. Dios trasciende. Dios ve más allá de lo que tú y yo vemos. Por eso cuando Él actúa, será en el momento perfecto y correcto. Será el momento que más bendición traerá para tu vida, para la vida de los que te rodean. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Lázaro, uno de sus mejores amigos, alguien que amaba a Jesús y alguien a quien Jesús amaba. Está enfermo, muy grave. Y Jesús espera 4 días. En el tiempo cronos, 4 días. Lázaro murió. Pero en el tiempo perfecto de Dios, Jesús va a visitar a Lázaro, está ante la tumba y le llama: Lázaro, sal fuera. ¿Qué milagro es más grande? ¿Sanar un enfermo o resucitar un muerto? ¿Qué milagro afirmó más la fe de Lázaro, de María y Marta, de sus hermanas, de la familia, de la ciudad y de los seguidores de Jesús? ¿Qué milagro demostró más la deidad de Cristo? ¿Qué milagro afianzó más la fe de sus discípulos? ¿Una sanidad o una resurrección? Obviamente la resurrección. El tiempo de Dios es perfecto. No lo entendemos en el momento. Estoy seguro que Marta y María no lo entendían. De hecho, cuando Jesús llega a visitarlo, sale corriendo María y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué te tardaste? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no actuaste en mi cronos? Ya se murió mi hermano. No entendían el kairos de Dios. Pero Jesús actuó en el momento perfecto, su voluntad, y el resultado fue maravilloso. El Olam, ese es tu Dios, ese es mi Dios, el Dios que actúa no en el cronos acelerado, el cronos apresurado del hombre, sino el tiempo perfecto de Dios. Cuando Dios actúa, lo hace siempre en el momento correcto. Y sabes, estoy seguro que tú también has visto el tiempo perfecto de Dios en tu vida. Has visto una respuesta de Dios que llegó en el momento oportuno. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Tienes algún testimonio que te recuerde que el tiempo de Dios es mejor que el tuyo? Compartan como grupo de vida. Por último, ya que nuestro Dios es un Dios eterno, el Olam, tenemos esperanza. Y es que una de las promesas más hermosas del Evangelio, de la Biblia, es que en Jesucristo tú y yo tenemos también vida eterna. Algún día tú y yo estaremos en el cielo y disfrutaremos la eternidad con Dios. Algún día tú y yo ya no estaremos presas del cronos, de los minutos, de las horas, de los días, de los años. Ya no estaremos corriendo de un lado para otro para que nos rinda el día. Ya no estaremos sujetos a vivir 70, 80 años y que nuestro cuerpo se desgaste. Disfrutaremos vida eterna por los siglos de los siglos. Estaremos en el cielo, en compañía del pueblo de Dios, contemplando la belleza, la majestad de Dios. No estaremos toda la eternidad cantando, pero sí estaremos toda la eternidad adorando, disfrutando la presencia de Dios. Calles de oro, mar de cristal. No habrá llanto, muerte, tristeza ni dolor. Desde la perspectiva de nuestra humanidad frágil y temporal que hoy tenemos, esto nos debe llenar de esperanza. Esto nos debe llenar de esperanza. Estaremos en el cielo
por la eternidad con Cristo Jesús. Este cuerpo frágil será revestido de inmortalidad. No se enfermará, no habrá razones para lamentar, para estar triste. Siempre estaremos alegres, bendecidos en la presencia de Dios. Eso nos debe llenar de esperanza, pero también de reverencia, de adoración ante un Dios eterno que envió a su Hijo para que muriera en la cruz, para perdonar nuestros pecados, ofrecernos salvación y vida eterna. Un Dios, el Olam, que quiere compartir la eternidad con nosotros. Ese es el Dios que te salvó y que me salvó. Tengamos esperanza ante los conflictos de la vida, ante el día a día. Ten esperanza en el Olam. Como Abraham, mira más allá de tu condición presente y confía en el Dios eterno. Tercera pregunta, de manera personal, ¿qué te enseña el nombre el Olam respecto al carácter de Dios? Comenten como grupo. Vamos a terminar haciendo una oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a renovar nuestra confianza en Él, a creer en Él, descansar en este Dios eterno y también a darle gracias por toda esta serie que tuvimos. Creo que aprendimos mucho a través de cada uno de los nombres de Dios. Hemos conocido más personalmente, más profundamente al gran Dios que tenemos. Cada nombre nos revela algo más de su carácter, de su naturaleza, pero que no se quede solamente en un conocimiento intelectual, que podamos profundizar en una relación diferente con Yahvé Nissi, con Adonai, Elohim, el Olam y cada uno de los nombres que aprendimos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra el día de hoy. El Olam, el Dios eterno, el que era, el que es y el que ha de venir. El Dios de generación a generación, desde el siglo y hasta el siglo. Este nombre nos llena de esperanza, de confianza, de fe, porque ante el caos del mundo, tú tienes el control de la historia, Dios eterno. Que podamos aprender a confiar en ti en medio del caos que haya en el mundo, pero también en medio del caos que podemos tener a veces personalmente. Danos confianza en ti. Confianza en que tú cumplirás tus promesas. Confianza en que cada una de tus promesas la cumplirás en mi vida y en la vida de mis hijos, de los hijos de mis hijos, hasta que tú vengas, porque eres un Dios eterno. Que podamos confiar, Señor, en que tu tiempo es perfecto. El Olam. Tú no corres, tú no estás apresurado por el Cronos. Tú actuarás en el momento perfecto. Ayúdanos a confiar. Y quizás alguien de los que está escuchando esta lección tiene una necesidad, tiene un problema donde necesita tu intervención. El Olam, yo te pido que lo llenes de fe y confianza para creer que intervendrás en el momento perfecto. No antes, no después, en el momento perfecto. Mantengamos encendida nuestra esperanza, porque algún día nosotros también compartiremos la eternidad contigo. Aprovecho, Señor, para darte gracias por toda esta serie que pudimos estudiar. Sin lugar a dudas fue de mucha bendición. Aprendimos a conocerte más de tu carácter, de tu naturaleza, de tus atributos. Cada nombre nos enseña algo más de ti. Pero, Señor, que no solamente se quede en un conocimiento en la mente, sino que este conocimiento nos lleve a profundizar en nuestra relación contigo, a tener una relación más estrecha, profunda, cercana, viva contigo. Que nuestro diario caminar, que en la práctica de nuestra vida cristiana y de nuestra fe, recordemos lo que significa Elohim, Yahvé, el Olam, Adonai, Yahvé Jireh,
Yahvé Roí, Yahvé Shalom, que cada uno de esos nombres nos permita afianzarnos más en ti, tomarnos de tu mano, tener una relación más profunda contigo, porque cada uno de estos nombres es un nombre con que tú te revelas, con que tú te das a conocer. Ayúdanos a conocerte. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.